Un país que en territorio es 20 veces más pequeño que México, sin apenas recursos o tierra fértil, golpeado por encarnizadas guerras y una separación de su territorio en el siglo XX, es a día de hoy la 10ª economía a nivel mundial. Y todo gracias a una sola empresa, Samsung. Los surcoreanos viven y respiran Samsung. La marca está presente en casi todo lo que manufactura y vende Corea del Sur. Ser empleado por Samsung es la gran meta de la mayoría de los jóvenes. Este poderoso conglomerado empresarial se ha abierto paso prácticamente desde cero, y tiene una historia fascinante y sorprendente, llena de ambición, emprendimiento, escándalos, y una corrupción que llega a los más altos niveles institucionales de Corea del Sur. ¿Puedes imaginar vivir en un país en donde una mega empresa fabrique casi todos los productos que compras, y genere empleos por los que todos los jóvenes universitarios compiten? Sería como si todo lo que vistes, comes y compras fuera marca McDonald's. ¿Qué sucede cuando una empresa está tan ligada a la fibra de la nación, y al gobierno no le queda más opción que arreglar sus desastres? En este video, vamos a ver cómo a partir de una procesadora azucarera, se gestó todo un imperio que hoy en día tiene fábricas de celulares, compañías de seguros, y hasta clínicas privadas en Corea del Sur. Resulta impresionante darse cuenta de que Corea del Sur debería ser pobre si consideramos su geografía. No mucho más grande que el estado de Indiana y con solo un 22% de superficie cultivable, no es un país próspero desde el punto de vista agrícola. Su naturaleza rocosa no puede compensar la falta de riqueza mineral, sobre todo de carbón. Está en el puesto 49 en la clasificación mundial. La situación empeora, ya que cuenta con unos yacimientos mínimos de gas natural, ocupa el puesto 81 en la lista mundial y el último lugar en cuanto a reservas de petróleo. Los retos internos ya son bastante difíciles, sin tener en cuenta las presiones externas. Si nos alejamos de la rocosa península, descubriremos un impresionante conjunto de acontecimientos, pasados y presentes. Definida por las potencias vecinas, exprimida a lo largo de la historia y sin muchos recursos, parece que Corea del Sur debería ser pobre. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Gracias a un Producto Interno Bruto elevado, su extraordinario crecimiento ha llegado para quedarse, situando a Corea del Sur entre las 10 economías más ricas del mundo en la actualidad. El mérito de todos estos logros es de una sola empresa. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Antes de que existiera la República de Corea y antes de una catastrófica guerra, solo había una tienda de comestibles, Samsung, en Daegu. Esta única empresa, que abastecía a la comunidad local de productos básicos para el hogar, como pescado y fideos, pronto se convirtió en lo que hoy conocemos como uno de los consorcios más poderosos del planeta. Lee Byung-chul abrió su tienda en 1938, sin saber que se convertiría en la base de una extraordinaria metamorfosis económica. Los economistas llamaron a esta notable transformación el milagro del río Han, para sugerir que era producto de causas sobrenaturales. Sin embargo, la prosperidad económica no fue fruto de la casualidad. Lo que hizo que el Producto Interno Bruto de Corea del Sur se multiplicara por 100 en 40 años, fue una cuidadosa mezcla de profunda preparación, combinada con oportunidades claves. La coordinación exitosa de estos componentes demostró ser de gran valor para su sorprendente éxito. 1950 fue una época nefasta y desesperada para Corea del Sur. En agosto de ese año la marea se volvió en su contra, dejando a las fuerzas surcoreanas para proteger las escasas tierras en manos del norte, ahora comunista. Sobre esa época, hoy se usa un lenguaje trágico para describir su frágil futuro, ya que estaba literalmente al borde de la desaparición. La Guerra de Corea arrasó gran parte de lo que existía en 1950, y con ello también destruyó cualquier sensación de seguridad, pero de esta destrucción desmoralizante surgieron oportunidades, que convirtieron un vacío aparentemente devastador en uno lleno de posibilidades. Fue durante este caos cuando Lee Seung-bum dio el valiente salto, y decidió intentar la transformación a pesar de lo que parecía su inevitable derrota. La situación no podía ser más desesperada. En 1953,
con los productos importados de Japón comercializándose a meros centavos de dólar, y la ya mínima infraestructura industrial de Corea del Sur hecha pedazos, era necesario un esfuerzo para fortalecer la producción de la nación. Con esta iniciativa, Lee puso en marcha Cheiljedang, una refinería de azúcar, bajo el nombre que ahora se conoce comúnmente como Grupo Samsung. Decidido como siempre y en el plazo de un año, tras este éxito histórico, procedió a establecer otro hito para la productividad fundando Cheil Mojik, una fábrica de lana. Esta firme actitud de Lee reflejaba la del presidente Syngman Rhee, que inyectó ayudas internacionales a su población, con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de bienes cultivables. Con el tiempo, a través de Cheiljedang, surgió el edificio Samsung, que causó la aprobación requerida, en una época en la que los alimentos se convertían en lujosas bendiciones. Lee Kun-hee había empezado en Corea del Sur con una sola refinería de azúcar, sin embargo, no tardó en convertir su consorcio en el más poderoso de la península. Era evidente que algo estaba haciendo bien, tanto que Forbes calculó que poseía el 19% de toda la riqueza coreana. Parecía que la empresa se había disparado de la nada. El problema era que, a pesar de la ayuda occidental y del enfoque retrógrado de las leyes agrarias, impulsado por los esfuerzos democráticos del presidente Rhee, Corea del Sur seguía estancada en su subdesarrollo agrícola, sin un entorno adecuado, y muy por debajo de los países desarrollados. Aquel retraso marcó la pauta en 1961, cuando los militares tomaron el control del gobierno de Rhee, y todo se descontroló. Corea del Sur estaba desesperada por un cambio hasta que eligieron a Park Chung-hee, que anunció una era increíblemente exitosa y próspera. De repente, se abrieron nuevas puertas con un enfoque centrado en la expansión de las exportaciones industriales y la mejora de la capacidad humana de Corea del Sur. El crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante se disparó anualmente, y solo bajó del 9% en 3 contadas ocasiones, entre 1963 y 1978. El verdadero motor de este crecimiento fueron los consorcios, mucho más decisivos que un simple cambio de política. En un principio, el presidente Park se propuso acabar con los monopolios, creados por tratos deshonestos durante la posguerra. Pero pronto cambió su enfoque, y en lugar de aplastarlos por completo, les encomendó una tarea mucho más esperanzadora: llevar los productos coreanos al resto del mundo. Quedó claro desde el principio, el gobierno ayudó al éxito de estos grandes fabricantes. A los grupos Samsung, LG, Hyundai y SK se les ofreció acero barato, enormes subsidios, préstamos flexibles y reducciones de impuestos, lo que permitió el crecimiento expansivo, en industrias en general. Estos grandes imperios empresariales que aprovecharon la ayuda gubernamental llegaron a conocerse como chaebols, cada vez más populares en el lenguaje común, entre las décadas de 1960 y 1970. A medida que se hacían con el control de los recursos y exploraban nuevas vías, el miedo a la dominación se apoderaba de los ciudadanos surcoreanos. Desgraciadamente, este temor se hizo realidad a finales de los años 70 y en los 80, lo que quedó patente cuando los chaebols promovieron la prosperidad económica a escala internacional, mientras sacrificaban los beneficios individuales en casa. Samsung pasó rápidamente a lanzar televisores, luego semiconductores, y finalmente teléfonos móviles para la exportación. Hyundai empezó a vender coches en el mercado internacional, mientras LG abría una inesperada fábrica en Huntsville, Alabama. Todo esto empujó a los ciudadanos surcoreanos directamente a una fuerte discusión sobre el papel de los chaebols en su política y su sociedad. Sin embargo, en medio de toda esta polémica, nadie pudo discutir los efectos aparentemente positivos que tuvo en la vida cotidiana. En unos 40 años, de 1950 a 1990, la esperanza de vida en Corea del Sur casi se duplicó, mientras que la mortalidad infantil se redujo a casi 1/10 parte de los niveles de antes de la guerra. Además, las actividades de los chaebols nunca parecieron decaer, y siguieron dominando el Producto Interno Bruto del país hasta hace muy poco. Tras la muerte del fundador Lee Byung-chul en 1987, Samsung siguió prosperando bajo el mando de su hijo, Lee Kun-hee, que se aseguró de que su ascenso económico a nivel mundial también fuera triunfal. La Corea del Sur de hoy es todo Samsung, el compañero fundamental de la vida cotidiana de los ciudadanos y de sus relaciones con las empresas,
hasta el punto de que podría superar a la del propio gobierno. Basta con mirar esta cifra para comprobarlo. Año tras año, una increíble proporción del 20% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur viene únicamente de ingresos del grupo Samsung. Eso es más del doble de otros ejemplos de producción comparables. Toyota, en Japón, con el 5% del Producto Interno Bruto Nacional, y Walmart, en Estados Unidos, con solo el 2,5%. Tanto es así, que merece otra mirada, para apreciar su majestuoso poderío y grandeza. Este impresionante giro se ha producido en apenas unos 70 escasos años, desde que la empresa comenzara este emprendimiento con una inesperada fortuna. En resumen, Corea del Sur está indiscutiblemente unida, tanto en estados de decaimiento como de prosperidad, por una entidad común, Samsung. La mera idea de que toda una quinta parte de una economía esté controlada en gran medida y sea propiedad de una entidad empresarial no tiene precedentes, ni siquiera a escala universal. Esta característica primordial ha hecho que la sociedad ejemplifique indirectamente su modelo a seguir, el llamado hombre Samsung. El interés de los jóvenes aspirantes se une a las presiones de sus padres para conseguir un empleo digno y lo suficientemente importante como para entrar en el sector de tan vastas operaciones en Corea del Sur y provocan un esfuerzo decisivo. Solo pensar en conseguir el premio provoca presión y un empeño por alcanzar grandes logros intelectuales, desde obtener un sobresaliente hasta los estándares de posición social. La juventud gira constantemente en torno a este pilar, ya que infinidad de películas muestran a la gente persiguiendo la realización de metas como objetivos claros. Un sistema de recompensa pone los puntos obtenidos en los eventos de muestra de productos de la empresa en juego, en caso de que no se consigan suficientes estrellas de verificación en las pruebas sorpresa para todos los competidores. En Corea del Sur, una fiebre sensacional recorre el país cada primavera y otoño, los estudiantes obsesionados con el examen semestral de aptitud de Samsung. Este único examen encierra una larga lista de sueños inalcanzables, ya que proporciona a los jóvenes aspirantes la entrada en chaebols de reputación impecable, como Samsung y LG Electronics. La competencia para presentarse a la prueba se vuelve frenética. Cada oportunidad que se presenta despierta un entusiasmo desenfrenado, ya que 100.000 jóvenes coreanos se presentan con la esperanza de superar sus propios límites. Aún así, sus esfuerzos se ven empañados por un manto de incertidumbre. Cientos de miles son descalificados antes incluso de pasar a competir. Para muchos jóvenes coreanos, la perspectiva de alcanzar el oro empresarial es demasiado dura de aceptar. Futuros desarraigados por la esperanza de fortunas infinitas, que se desvanecen muy pronto porque la realidad estaba siendo un poco exagerada. Los que no triunfan en las grandes empresas a menudo tienen que buscar empleo en empresas más pequeñas. Esta alternativa no tiene nada de malo, y estos empleadores ofrecen innumerables oportunidades de trabajo, pero para muchos este escenario es vergonzoso, algo que no se puede decir a familiares y amigos, por lo que en su lugar se considera un fracaso. Puede resultar difícil explicar este camino tan duro, ya que ya tenían una expectativa mucho mejor. Ser consciente públicamente de sus luchas no es necesariamente un tema de conversación preferido, lo que ciertamente no es más fácil, sabiendo que a nivel social, el cambio es visto como un signo de derrota. Samsung está ineludiblemente entrelazada en la vida surcoreana, mire donde se mire, lo más probable es que la familia Lee y su empresa estén presentes. ¿Compras un smartphone? Lo más probable es que pases por Samsung. ¿Necesitas un seguro de vida? Lo más probable es que vuelvas a comprar a través de ellos. ¿Tomas el ferry? Casi con seguridad, es Samsung la que se abre paso bajo tus pies, a través de las aguas del puerto. Y para los días de ocio o vacaciones, volverás a encontrarlos detrás de muchas de las atracciones de Corea del Sur. Estos hechos reflejan el historial de Samsung de aprovechar cualquier oportunidad, lo que a su vez ha mantenido firmemente el control de Lee dentro de la empresa. En la actualidad, Samsung cuenta con 59 grandes compañías asociadas. Pero la palabra importante podría ser una definición suave y subjetiva dentro de la vasta estructura de propiedad del conglomerado, que no tiene límites claros. Imaginemos por un momento que solo hubiera dos empresas afiliadas de igual valor, propiedad respectivamente de la familia Lee y de inversores externos.
ambas con un valor de 50 millones de dólares. La naturaleza de esta estructura de poder aparentemente injusta hace que la mayoría de las decisiones empresariales importantes solo requieran una mayoría simple de votos para ser aprobadas, solo 50% más uno. Si se trata, por ejemplo, de aprobar el presupuesto del año que viene, los dueños de la mayoría de las acciones de la empresa no necesitarían que la mayoría de la gente se pusiera de su parte para avanzar. La asombrosa cifra del 49,9% de la participación de la familia Lee en el primer grupo es inútil desde un punto de vista imprevisto a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pueden hacer los Lee ahora? Pues bien, tendrían que hacer algunos movimientos astutos para evitar ser anulados. Y la solución sería vender esa parte por el 49,9%, intercambiar números y comprar hasta el 49,9% de la otra filial, y luego desembolsar hasta el último céntimo que tengan, si es necesario, para superar el límite del 50% más uno necesario, para tomar completamente el control de ambas empresas, sin remordimientos. Puede parecer contradictorio, ya que requiere una inversión, pero el dinero que se invierte acaba en recompensas considerables, solo por hacer esta doble adquisición absoluta. Pero esto también genera nuevas posibilidades. Utilizando su control de ambas empresas, podrían ordenar a las dos que compraran el 50% más uno de la propiedad de una tercera empresa afiliada, en lugar de devolver sus beneficios a sí mismos y a los otros propietarios, lo que conllevaría costosas cargas fiscales. Tendrían el control total de la empresa al manejar sus dos filiales. La familia Lee solo necesita tener el 30 o el 40% del control, directo o indirecto, de cualquier filial, pero posee la enorme cifra del 50% más uno, técnicamente necesaria para el control total. Dicha condición es exagerada y rara vez se ve, salvo en los casos de desacuerdo total entre los accionistas. Esto es cierto, sobre todo si se tiene en cuenta la reputación y el culto a la personalidad que ha generado la familia Lee. Cuando se tiene en cuenta la influencia y la confianza de otros inversores externos, se podría obtener fácilmente con solo un 10 a 20% adicional de alianza con grupos contrarios, para garantizar el control total. Lee Kun-hee se ha enfrentado a una batalla complicada, sus vastas participaciones empresariales, $5.000 millones en acciones de la empresa, no venían sin grandes condiciones. Si las traspasaba a su hijo, Lee Jae-yong, el heredero tendría que pagar unos $2.500 millones de ese valor en impuestos, lo que significaba que podría quedarse con menos acciones sin derecho a voto. El dilema aumentó enormemente en mayo de 2014, cuando el presidente de Samsung sufrió un grave ataque al corazón. Permanecer en coma con respiración asistida en el centro médico de Samsung durante días, que se convirtieron en semanas y meses y amenazaron con ser años, sumió a la familia Lee en el caos, y las pérdidas parecían a punto de producirse. Ante esa fatalidad, los Lee buscaron desesperadamente planes para mantener el control de Samsung y minimizar la agobiante factura fiscal que debían pagar a título de herencia, tras saltar varias barreras fiscales. Era difícil, ya que la contabilidad era implacable y exigía un extraordinario nivel de creatividad. Sin duda, la tarea parecía casi imposible. En el corazón de la red de la familia Lee, estaban Samsung, CIT y Cheil Industries, dos antiguas filiales que funcionaban principalmente como beneficiarias existentes. Pero por desgracia, el control de CIT y en consecuencia de Electronics, Engineering, Chemicals y otras sociedades con acciones de propiedad parcial de CIT se fue reduciendo, cuando ingresaron inversores cada vez más excéntricos en su seno. Esta notable situación se hacía más alarmante con cada nuevo inversionista opresivo que buscaba comprar. Los pensamientos morbosos surgieron en la familia Lee. El coma de Lee Kun-hee significaba un golpe mortal en cuanto al impuesto de sucesiones, y todos sus años de preparación para esta situación parecían en vano. ¿Había alguna manera de evitar un fracaso tan rotundo, algo que lo superara? Se planteó una idea, ¿y si se fusionaran CIT y Cheil? Al contabilizar el control de cada sucursal estratégica, la logística lo dificultaba. Sin embargo, una cosa era evidente, y tenía mucha más capacidad de control sobre Cheil que sobre CIT. Siguiendo esta lógica, la idea era llevar a cabo la fusión de forma que invalidara ligeramente a CIT,
y añadiera valor a Cheil, de forma que después de la fusión hubiera una mayor capacidad de control, y una mayor oportunidad de compartir el poder sin haber tocado ni un centavo. Entonces habrían conseguido efectivamente controlar todo el imperio. Los ejecutivos habían tomado la iniciativa, pero no fue suficiente para convencer a los accionistas de CIT. Todos los esfuerzos hasta el momento quemaban enormemente sus energías, especialmente en lo referente a viejas creencias anticuadas y nada innovadoras. La presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, parecía una salvadora de esta desesperanza, ya que tenía un poder influyente sobre el mayor accionista, que asombrosamente se confirmó que era el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur. Al principio hubo dudas, pero esta ola compartida de angustia pronto reveló un acceso redentor por la puerta de atrás. Choi Sun-sil, amiga de Park desde hacía mucho tiempo e hija de un líder de una secta religiosa poderosa, poseía probablemente la clave adecuada para cambiar estos resultados desfavorables. El pánico se apoderó de la élite política de Corea del Sur, cuando salió a la luz la verdad sobre las influencias de Choi en los asuntos de la presidente Park Geun-hye. Se había convertido en una poderosa asesora en la sombra, decidiendo el color y el estilo de los trajes de la presidente y editando en gran medida sus discursos. A un nivel asombrosamente arraigado, Choi incluso ofrecía propuestas políticas, pese a no tener autoridad gubernamental oficial. Sin embargo, todo el mundo desconocía que la vida de Choi era mucho más nefasta. Administraba un restaurante italiano en el famoso barrio de Gangnam, en Seúl, y los ciudadanos se quedaban atónitos cuando políticos y empresarios la visitaban en su despacho de la tercera planta, para pedirle donativos para 2 fundaciones sin ánimo de lucro que había creado. Ambas se crearon bajo inocentes actividades como intercambios culturales y proyectos relacionados con el deporte, cuando en la práctica fueron abiertas para encubrir una operación de blanqueo de dinero, orquestada internacionalmente. El imperio Samsung fue testigo de un juego de poder. Lee Jae-yong ordenó a la empresa que donara nada menos que $36 millones a las fundaciones de Choi. A pesar del escaso conocimiento de los detalles, el Fondo de Pensiones del Estado surcoreano pronto votó a favor de la fusión de CIT y Cheil, con lo que el control familiar dentro de Samsung pasó a la siguiente generación. El tiempo daría lugar a nuevos escándalos cuando se descubrieron nuevos detalles. Se revelaron informes que muestran cómo Park Geun-hye había manipulado el Fondo de Pensiones de Corea, y a través de su influencia sobre Choi Sun-sil, había impulsado los cambios que Lee Jae-yong necesitaba. Con los secretos y un escándalo nacional al descubierto, y Park Geun-hye destituida y encarcelada, no fue ninguna sorpresa que también se formularan acusaciones contra Lee Jae-yong. La conmoción provocada por el escándalo hizo que las tensiones alcanzaran su punto álgido en Corea del Sur. Apresuradas por recuperarse de este caos, las 2 empresas no tardaron en volver a la normalidad. Park fue indultada y liberada en 2021, pero el futuro no era tan seguro para Lee Jae-yong. Solo un año después, y tras el fallecimiento de su padre, fue nombrado presidente del grupo Samsung. Pero esto no era totalmente inesperado, ni mucho menos desconocido. En la familia corrían los escándalos. En 2008, otro Lee se había metido en un lío. Lee Kun-hee se enfrentaba a 3 años de cárcel por soborno, lo que sembró el pánico entre la gente. Eso fue hasta que el entonces presidente intervino en su favor y lo indultó. Su intervención le aseguró a Samsung un lugar en el comité de organización, para impulsar la candidatura de Corea del Sur a los Juegos Olímpicos. Ahora estamos en 2022, y nada ha cambiado. La familia Lee sigue conservando su poder de un modo u otro, y todos estos interminables infortunios resulta que apenas han dejado huella en esta tenaz dinastía. Tras ser indultado de la cárcel en 2021, el interés de la gente no desapareció, ya que el futuro parecía incierto para Lee Jae-yong. Fue el 27 de octubre de 2022, cuando su sueño de asumir el control del imperio se hizo realidad. Su padre murió en 2020, pero su legado logró perdurar en Samsung, donde por fin se proclamó presidente oficial. A pesar de que los defectos habían hecho más mal que bien, no importó en absoluto, porque todos los obstáculos acabaron siendo meros inconvenientes, a la vista de la admirable firmeza con la que esa familia controlaba el panorama del país, incluso después de todos esos dilemas. Tiempo después, otros hechos quedaron al descubierto.
El mundo quedó atónito cuando se reveló que Lee Kun-hee había sobornado al presidente surcoreano para que le indultara por sus propios cargos de soborno. Y de nuevo, en el verano de 2022, se hizo una jugada similar al conceder el indulto a Lee Jae-yong. Actores poderosos como Samsung, grupos empresariales surcoreanos, e incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos, habían hecho una insistente campaña a favor de tal resultado. Sin embargo, mientras cumplía parte de su condena en libertad condicional, Lee continuó increíblemente como líder indiscutible de Samsung, incluso reuniéndose con el entonces presidente Biden en mayo de 2022. Cada vez resultaba más difícil comprender cómo la justicia podía desentenderse tan fácilmente, causando conmoción y un revuelo generalizado sobre sus conexiones corruptas. 2 meses después, el presidente Yoon Suk-yeol justificó de forma alarmante el indulto de Lee, como único heredero familiar de la presidencia de Samsung. Su liderazgo es vital para dirigir nuestra mayor empresa nacional contra viento y marea, mientras nos recuperamos de este brote de COVID. A pesar de su significativa trayectoria escandalosa, no cabe duda de que se han tenido en cuenta las repercusiones económicas de Samsung en Corea del Sur. Parece que tal decisión puede ser justificable, si las ganancias son lo bastante capaces de eclipsar las cuantiosas pérdidas sufridas con el paso del tiempo. Pero perpetúa un ciclo frenético del que puede resultar demasiado difícil liberarse. Los políticos surcoreanos temen la falta de supervivencia si Samsung dejara de existir de algún modo, pero irónicamente, no puede decirse lo mismo de Samsung, con la capacidad de reestructurarse, reubicarse y reorientarse fuera de Corea para garantizar su longevidad. Sigue siendo una superpotencia influyente con el potencial de superar a la propia Corea del Sur. Esta incapacidad para controlar el destino dentro de la economía preocupa a muchas naciones. Un país mucho más joven como Corea del Sur sufre inmensamente con una sola gran corporación, que se eleva sobre la totalidad de su territorio. A medida que las generaciones más jóvenes empiezan a rebelarse contra el amiguismo y la corrupción, el descontento público hacia Samsung va en aumento. Sin un vínculo de aprecio por el papel de Samsung en la prosperidad de la nación, los ciudadanos están haciendo oír su voz. ¿Qué castillo de naipes cederá primero? ¿La compleja red de propiedad que permite a la familia Lee seguir al mando? ¿O la frágil alianza entre esta colosal potencia empresarial y Corea del Sur, formada en su totalidad por sus compatriotas? El futuro no parece prometedor, ya que los cambios sociales masivos se producen cuando los ánimos se caldean. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.